Buenas noches comunidad, buenas noches a todos los oyentes casuales que aún no son parte de Relatos de la Noche. Bienvenidos todos y de verdad espero de todo corazón que las siguientes historias de horror sobrenatural les ayuden a escapar por un rato, por unos momentos, del terror real que está allá afuera, todos los días, sobre todo en días como estos. Ojalá que todos puedan dejarse llevar por las historias que hemos preparado y seleccionado para ustedes esta noche. Los relatos de hoy son sumamente interesantes, como ya verán. Hay desde encuentros en carreteras con criaturas que parecen no tener ninguna explicación lógica, encuentros con brujas, e incluso esos fenómenos que le han llegado a suceder a personas que están seguras tiene que ver con escuchar este programa. Pero claro, te tenemos que invitar a que no escuches esa historia en particular. Si eres fácil sugestión, esa la vamos a dejar hasta el final y te vamos a avisar antes de que inicie. Pero por lo pronto es hora de comenzar y de ir al primer relato de esta noche. Hola Uriel, ¿cómo estás? Mi nombre es Cuauhtémoc. Es la primera vez que cuento algo para el programa, aunque soy de los fans de hace mucho. Hoy quiero compartir contigo y toda la comunidad una experiencia que tuve a las afueras de mi pueblo, cerca de la Perla Tapatía, de Guadalajara, Jalisco. Antes de llegar a él, a unos 30 minutos, puedes adentrarte al Cerro de las Ventanas, una sierra con vistas espectaculares, muy usada para rutas de ciclistas, rutas largas de bicicleta, aunque cada vez se usa menos porque la zona, como muchos otros lugares del país, se ha vuelto bastante insegura. Pero ahí, en ese lugar, en esas rutas, comienza esta historia. Hace unos 3 años, con mi grupo de ciclistas de aquel entonces, nos fuimos a recorrer aquella ruta, aquellos paisajes. Hubo un momento en el que yo me adelanté, pues con tanta agua que había bebido como buen ciclista, quería pararme para ir al baño. Me adelanté bastante para hacerlo antes de que llegaran los demás. Me detuve y me salí de la ruta. Empecé a caminar por entre la sierra y llegué a un barranco. Tenía una vista hermosa que no recordaba haber contemplado antes. Me acomodé detrás de un árbol para que no me vieran los compañeros si me llegaban a alcanzar. Cuando escuché risas de mujeres a lo lejos, se me hizo normal. Supuse que ya estaban acercándose los del grupo, que venían charlando o riendo. De hecho, les grité que ya iba, que me esperaran un momento. No recibí respuesta alguna. Luego volví a escuchar voces, pero no entendía lo que decían. Me di cuenta de que no eran las chicas de mi grupo. Caí en cuenta de que estaba a la mitad de la sierra, solo, lejos de cualquier pueblo cercano. Recordé entonces algo que se llegó a decir aquí en este programa, que si retabas a las brujas, ellas podían aceptar ese reto y manifestarse. No entiendo por qué, pero incrédulo, con un poco de burla, dije en voz alta, pero no lo suficiente para que se escuchara a lo lejos: las brujas no existen, y si existen, que se me aparezca una. Terminé lo que estaba haciendo. Me preparé para volver al camino. Justo antes de llegar encontré una piedra muy bonita, brillante. Llamaba la atención y, como soy amante de la naturaleza, decidí recogerla para llevármela a mi casa. La eché en mi bolsa. Entonces alcancé a ver que se acercaban los del grupo. Ahora era todavía más claro que las voces que había escuchado no eran las suyas, pero olvidé el asunto. Me incorporé a ellos y continuamos con la ruta hasta llegar al pueblo. Luego, al llegar a mi casa, saqué las llaves y me di cuenta de que ya no llevaba la piedra que había recogido. Me puse a buscar por todos lados en las bolsas que llevaba, en mi mochila. No solo no la encontré, también me di cuenta de que faltaba mi cartera. En ella tenía mis credenciales, con foto, domicilio. Evidentemente me preocupé de lo que pudiera pasar si alguien con malas intenciones las encontraba. Tenía que cancelar mis tarjetas, recuperar mis credenciales y todo eso en los próximos días, lo más pronto que pudiera. Al llegar la noche me preparé para dormir. Me fui a la cama con total normalidad.
Pero entonces soñé o quizás no, que despertaba en mi habitación. En la esquina detrás de donde cierra mi puerta había un bulto negro, agazapado. Cuando este bulto se dio cuenta de que yo lo estaba viendo, se empezó a levantar, se irguió. Pude ver de qué se trataba cuando se paró por completo. Parecía la bruja de un cuento, con su ropa negra, su pelo largo, pero tenía cuernos. Cuernos como de chivo doblados hacia atrás, enormes. Como su cara estaba cubierta por su pelo, apenas dejaba ver algo de sus facciones. Una piel verdosa, una nariz extremadamente larga. Los ojos emitían un resplandor verde. Pude notar que su ropa parecía estar llena de musgo, de ramas, de hojas secas. Dio un par de pasos hacia mí y empezó a reír, muy despacio, pero al mismo tiempo era la carcajada de una bruja. Me recordaba mis peores miedos de niño, pero también a las risas que había escuchado en el bosque. Estaba paralizado de miedo, y cuando di un tercer paso fue como si despertara en ese momento, abriendo los ojos y sentándome en la cama, y en ese momento la dejé de ver. Gracias al cielo, la dejé de ver. Estaba sudando, tenía lágrimas en los ojos. Encendí la lámpara de mi buró y revisé la habitación con la mirada, cada rincón. Vi algo en el piso, justo donde ella estaba parada momentos antes. Era una máscara de un guardián del bosque, una máscara que yo había hecho hacía tiempo, que tenía un par de años colgada en el mismo lugar de mi cuarto. Lejos de ahí, tenía cuernos hechos con ramas y dientes puntiagudos de madera. Era sumamente extraño, de hecho imposible, que se hubiera caído, pero sobre todo que hubiera llegado hasta ese rincón de la habitación. En la confusión me quise parar de la cama, volver a colgarla, pero cuando iba a hacerlo, antes de poder quitarme la cobija de encima, fue como si un peso enorme me cayera de pronto. Me dio mucho sueño de la nada. La cama parecía jalarme de vuelta. Me dormí dejando esa máscara en el piso y la lámpara encendida. Por la mañana le conté a mi mamá lo que ocurrió, de ese sueño, o de esa aparición. También le confesé lo que había hecho en la sierra, esas palabras que por alguna razón me atreví a decir en voz alta. Me dijo que ella había escuchado un golpe por la madrugada, cuando la máscara se cayó. Me dijo que al despertar y revisar, creyó alcanzar a percibir una sombra que saltaba de su balcón hacia la calle. Me dijo también que eso me pasaba por pendejo, por andar retando cosas que ni siquiera comprendía. Ese día prendimos incienso por toda la casa. Al irme a dormir prendí una vela blanca en mi habitación y luego puse un vaso con agua y sal de grano bajo mi cama. Me dijeron que era una posible protección contra malas energías. Pude dormir tranquilo y me quedé con esa enseñanza, con eso que ahora les puedo decir a ustedes. Por favor, no reten a las brujas, mucho menos cuando están en sus terrenos. No provoquen energías que no conocen. Y bueno, simplemente que Dios los bendiga. Esta historia, sin duda, comunidad, nos habla mucho de los comportamientos que tenemos como escépticos, muchos de nosotros, hasta tener una primera experiencia que nos haga dudar de la existencia de algo más allá de lo que podemos comprender. Y es que una cosa es no creer, y otra muy distinta, faltar el respeto a lo que no entendemos, tomarlo a la ligera. Ustedes saben cómo se comportan, pero mi recomendación, si me permiten compartirla, es respetar todo aquello que no conocemos, las creencias de los demás. Continuamos con más historias esta noche. Hola Uriel, me gusta mucho escuchar tus relatos en las noches antes de dormir, con mis audífonos.
Yo soy un fiel creyente de que definitivamente existen muchas cosas en este mundo sin explicación. Por ejemplo, lo que estoy a punto de contarte. Esto le pasó a mi esposo, Fernando, cuando venía a casa desde el aeropuerto. Él me pidió compartirte esta historia. Fue una noche en la que salía del aeropuerto de la Ciudad de México hacia Tlalnepantla. Decidió tomar un libramiento solitario, pero que le permitiría llegar más rápido a casa. Quiso atravesarlo lo más rápido posible, ya que entendía que un lugar tan solo, lejos de todo, podía resultar peligroso a esas horas de la noche. Por eso iba a toda velocidad. No había más carros cerca, casas, nada. Era un enorme llano vacío donde solo había pasto, hasta donde se podía ver en esa oscuridad total. Al menos eso imaginaba. Lo único que veía era lo que iluminaban las luces de su carro. Ahí, de la nada, algo atravesó la carretera. Algo se puso de frente justo en la trayectoria del vehículo. Fue tan rápido que no podía creer lo que vio. Era una especie de perro enorme, pero no tenía pelo. Su piel era de un gris azulado y su cara no tenía ojos, no tenía orejas ni boca, pero ahí estaba, parado de frente a él. Sintió un golpe en la defensa, se frenó. No pudo evitar pasarle por encima a la criatura. La sintió debajo del carro, sintió cómo le pasaban las llantas. Aterrado por lo que vio, esperó unos segundos para calmarse y luego retrocedió. Poco a poco. Luego volvió a recorrer el lugar donde lo golpeó. Encontró las marcas de las llantas frenando en el pavimento, pero nada más. Se acercó a cerciorarse de que no hubiera una sola mancha de sangre, ni una gota. No tenía sentido. A esa velocidad, con un impacto así, directo, era lógico que lo que él creía que era un animal hubiera quedado destrozado. Pero no había nada. Ni el más mínimo rastro. No había más vehículos cerca, así que aprovechando el acotamiento, empezó a iluminar hacia los alrededores con las luces altas del carro. Nada, ni una señal de vida. Bajó del coche. El golpe fue real. La defensa había sufrido las consecuencias. Estaba completamente destrozada. Solo pudo desprender los pedazos de esta que colgaban para seguir su camino. Pero no podía dejar de preguntarse qué diablos había sido eso. ¿Qué hacía ahí en medio de la noche? ¿Por qué se le atravesó a él? ¿Y dónde se había metido? Cuando me platicó esto ya en la casa, le dije que yo creía que era algo que buscaba hacerle daño, que buscaba hacerle perder el control. Algo que se lo quería llevar esa noche, en un accidente. O tal vez, no sé, díganme ustedes, pero tal vez pudo haber sido un nahual. He escuchado en relatos de la noche que son brujos que pueden cambiar de forma a una animalesca. Quizás eso fue lo que vio, mientras iba regresando de nuevo a su forma original. Si compartes esta historia, Uriel, permíteme preguntarle a la comunidad, ¿ustedes qué opinan? Buenas noches. La siguiente historia es algo que le sucedió a mi prima y a unos compañeros de su trabajo. Ella de hecho casi no lo cuenta. Fue su mamá, mi tía, la que nos lo contó. Todo esto ocurrió en el estado de Puebla, para ser más exactos, en San Sebastián, Zinacatepec. Ella es policía y estaba cubriendo su turno de la madrugada, patrullando pasada de la 1 en un poblado cercano a la recta de Zinacatepec, justo por donde está la gasolinera, una ya alejada de la población. Por allá andaba cuando recibió un reporte por la radio de sus compañeros. Solicitaban apoyo, pues había sido robado un vehículo, el cual habían visto dirigiéndose hacia la recta, hacia ella. Les dijeron que lo habían visto ya pasando la gasolinera. Mi prima y su compañero les dijeron que iban en camino, que estaban cerca y se mantendrían en contacto para reportar cualquier novedad. Además, ya varias patrullas se dirigían también hacia allá, pero justo cuando estaban por tomar la carretera, una de sus llantas tronó de repente. Reportaron eso y les dijeron que una unidad más iría entonces en dirección hacia allá, que ellos cambiaran la llanta
y luego buscaran por los caminos alternos, de terracería, por donde alguien podría ocultarse aunque no escapar. Eso hicieron. Cambiaron la llanta y cuando se alejaban hacia el camino, empezaron a escuchar las patrullas de los compañeros acercarse. No dejaban de escuchar por radio a su superior, quien había tomado la delantera para llegar a la carretera y luego seguir hacia otro de los caminos más solitarios, por donde tenían que ir ellos. Un camino que se perdía en la sierra, que era ruta de criminales. Les daba instrucciones hasta que... escucharon algo extraño por la radio. De pronto hubo silencio y luego su superior empezó a gritar asustado. Ya no estaban persiguiendo a alguien, no. Gritaba lo contrario. Gritaba que los estaban alcanzando, que eso los estaba alcanzando. Le pedía al oficial que manejaba que acelerara más, que estaba justo detrás de ellos. Todos los oficiales del pueblo se dirigieron hacia allá. Pensaban que estaban siendo atacados, que habían caído quizás en una emboscada del crimen organizado. Nadie sabía qué tantos habían adentrado en ese camino solitario. Nadie sabía hasta dónde habían llegado. Su radio se apagó de repente. Dejaron de saber de ellos por un buen rato. Mi primo y su compañero recorrieron todo su camino y luego volvieron al punto de reunión, a unos pasos de la gasolinera. Ahí encontraron la patrulla de su superior, la que estaba siendo perseguida. Afuera de ella, sus dos tripulantes parecían estar en shock y eran atendidos por otros policías. Luego vieron que los demás oficiales e incluso personal de la gasolinera iluminaba con lámparas hacia la maleza, como buscando algo. Se acercaron rápidamente a sus compañeros para preguntar qué pasaba. Uno de los policías le contó lo que decían haber visto antes de perder comunicación. Dijeron que se habían adentrado por el camino hasta que cualquier rastro de luz o de la carretera principal había quedado muy atrás, al límite del alcance de sus luces. De pronto, vieron a una figura parada en medio de la carretera. Parecía ser la silueta de un hombre muy alto, de negro. Cuando la luz lo comenzaba a iluminar, el resplandor de un par de puntos rojos apareció a la altura de sus ojos. Parecía que estos ojos estaban más cerca de ellos que aquel hombre. Sintieron miedo, pero siguieron avanzando despacio hacia él. No podían dejar de acercarse sabiendo que estaban en busca de unos sospechosos. Pero cuando estuvieron a unos metros, tan solo unos metros más cerca, aquel hombre levantó sus brazos. Aquel hombre, si se le puede llamar así, aquella cosa, mostró sus alas y en 2 saltos salió de la carretera. Fuera del alcance de sus luces, ya en la oscuridad, uno de los tripulantes de la patrulla juraba que lo había visto echarse a volar. El conductor dio un volantazo para dar una vuelta en U y empezó a alejarse de ahí a toda prisa intentando llegar a la carretera. Ahí fue cuando tomaron la radio para reportar lo que acababan de ver, pero justo en ese momento, un sonido ensordecedor hizo al copiloto mirar hacia atrás. Aquellos ojos rojos se venían acercando. Aquella figura se venía acercando por la carretera a toda velocidad. Iba siguiendo la patrulla cada vez más de cerca y empezó a pedirle a gritos a su compañero que acelerara, que estaba a punto de alcanzarlos, a punto. Esas fueron las voces que se habían escuchado en la radio. Dicen que aquella cosa se acercaba y se alejaba de la patrulla, como mostrándoles lo fácil que sería alcanzarlos si lo deseara. El camino era terrible, pero al conductor no le importó y aceleró a través de él aunque pareciera que la patrulla estaba a punto de desarmarse. Después de unos minutos eternos, por fin llegaron a la autopista, pero iban tan rápido que perdían el control. Se juntaban los nervios, la velocidad, el daño que había sufrido el vehículo en aquel camino. En una curva venía un camión de carga a exceso de velocidad, como suelen pasar por ahí, y estuvieron a punto de estamparse de frente, de no ser porque, de alguna forma, el camionero logró maniobrar de último segundo para evitar un accidente. Después finalmente llegaron a la gasolinera. Le contaron todos los trabajadores del lugar. Describieron al hombre de negro,
al hombre alado que los había seguido para luego desaparecer al llegar a donde se encontraron con el camión. Un tramo, de hecho, muy conocido por estar lleno de relatos de apariciones, de accidentes. Escucharon un sonido de nuevo, entre la maleza, como si él estuviera cerca. Por eso mandaron a todos a buscar. Mi tía comenta que ese día, el difunto padre de mi prima seguramente la había cuidado, que de alguna forma le tronó la llanta para que no fueran ellos los primeros en tomar la carretera, en llegar a ese camino solitario, para que no se encontraran con eso, lo que sea que haya sido. Gracias por escuchar mi historia. Gracias, Uriel, si llegas a compartirla. Lo seguiré escuchando por Spotify y estaré como siempre atenta a los próximos episodios. Un abrazo a todos en la comunidad. Gracias por compartir esta historia. Creo que ya mucha gente en la comunidad está pensando en cierta criatura, en cierta leyenda que pudo haber sido la que protagoniza la historia anterior. Déjenlo en un comentario si todos estamos pensando en lo mismo. Les recuerdo que pueden comprar ya el libro de relatos de la noche en el enlace que les dejo en la descripción. Yo lo he visto aún, por ejemplo, en librerías de la colonia Roma, por acá en Ciudad de México. Lo acabo de ver ayer y estoy seguro que está en una librería muy cerca de ti si no quieres comprarlo en línea. Aunque es más fácil si lo encargas, hay muchos lugares que tienen envío gratis. El próximo 29 de junio estaremos en Ciudad Juárez firmándolo por allá, pero estén pendientes en Instagram y en todos los canales de difusión, porque antes de eso nos estaremos viendo por lo menos una vez más en Ciudad de México y bueno, espero pronto poder confirmar más lugares. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a esa historia de la que les hablé al principio. Si tú te sugestionas al escuchar relatos de la noche, si crees que lo que escuchas de alguna forma puede trascender a la realidad o jalar energías hacia ti, probablemente lo mejor es dar por terminado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. Pero, si decides continuar, te pedimos por favor, en serio, que no te vayas a sugestionar. Gracias por escuchar. Esto fue Relatos de la Noche y vamos a esta última historia de hoy. Hola comunidad RDLN. En pandemia, en medio de la cuarentena, de la soledad, decidí descargar Spotify, una aplicación que hasta entonces no se me había hecho muy llamativa. Luego, poco después, al estar platicando con mis compañeros de trabajo sobre experiencias paranormales, sobre esos momentos incluso pequeños, incluso dudosos que todos tenemos por contar, un amigo nos recomendó escuchar Relatos de la Noche, que por aquel entonces era un programa nuevo en la plataforma, como yo. No lo busqué inmediatamente, pero después de algunas semanas, de pronto, apareció esa imagen, esa monja en la recomendación. Una imagen que me pareció muy llamativa, pues me recordó a las películas de El Conjuro, que yo disfruto mucho. La primera historia que escuché fue un clásico del canal, El crucifijo del Padre Lucas. Recuerdo muy bien una parte que se narra en latín, precedida por una advertencia sobre lo que estamos a punto de escuchar. Por suerte lo hicieron. Yo he tenido muy malas experiencias con lo paranormal y, por supuesto, salté esa parte. Desde entonces escuché todos los episodios, seguí todas las redes, en fin, me hice muy fan del programa. Pero bueno, por supuesto que la historia no termina aquí. Y es que Uriel siempre nos dice que eventualmente nosotros podríamos ser los protagonistas de una historia. Y yo, comunidad, lamentablemente ya lo soy. No sé si notaron que hace algunos meses se volvió a subir la historia del crucifijo del Padre Lucas, de nuevo por partes. Hace unos días al abrir Spotify me recomendó de nuevo ese capítulo, y aunque ya lo conocía casi de memoria, decidí volver a escucharlo, descargarlo para escucharlo de camino al trabajo y luego de camino a casa. Solo lo escucho así. A mi mamá no le gusta que suenen este tipo de cosas aquí en la casa. Al llegar al capítulo 3, si mal no recuerdo, al llegar a esa frase, a esa maldita frase en latín,
Yo venía distraída, pensando en otra cosa, escuchando sin escuchar, y no quité aquella oración, aquella invocación o lo que sea. Pero no tuve conciencia alguna de lo que había escuchado hasta que llegó la noche. Yo duermo con mi hijo, siempre con una lámpara de noche prendida. Aquí no se puede dormir en la completa penumbra, por otro suceso que ya les contaré. Esa noche sentí una necesidad de abrazar a mi hijo porque sentía que se iba a ir hacia la orilla, que se iba a caer. Necesitaba detenerlo en mi sueño y estiré una mano hacia atrás de mí. La estiré así sin despertar bien, sin abrir los ojos, y sentí que su mano se ponía sobre la mía. Pero, como si fuera despertando, empecé a ser consciente. Empecé a darme cuenta de que esa mano no era la suya. Abrí los ojos. Mi mano estaba a mi espalda, pero el niño estaba frente a mí, con sus dos manitas sobre el pecho. Jalé mi mano rápidamente y volteé hacia atrás, pero no había nada, solo oscuridad, a menos que hubiera algo escondido en ella. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Al día siguiente, en ese mismo cuarto, me encontraba armando un juguete con piezas en bloques para él. Estaba muy entretenida mientras veía una película, solo por tener un sonido de fondo. Yo vivo en el tercer piso de un edificio de departamentos. De mi ventana solo se observa un parque en la cuadra de atrás. Solo acercándome mucho y mirando hacia abajo, puedo ver el patio de mi vecina. Esa noche no había un solo sonido más allá de la televisión, cuando viniendo de afuera, como de debajo de la ventana, escuché claramente ese sonido de cascabel, el sonido que hacía el arlequín en ese relato del crucifijo. No hice caso, y es que como era el sonido de un relato, pensé que solo me estaba sugestionando, sobre todo porque ya había caído en cuenta de que esta vez no había adelantado la frase. Aún así me levanté para cerrar la cortina. Pero alguien tocó a la ventana. Alguien tocó casi enfrente de mí. No quise abrir la cortina para ver, pero era imposible que algo la tocara en un tercer piso. Esa noche me fui a dormir con una sensación de intranquilidad terrible. Algo me decía que había alguien más en esa habitación, o detrás de la cortina. El cansancio y el miedo competían. Me aferraba a abrazar a mi hijo y quería mantenerme despierta, pero se me cerraban los ojos. Escuché algo afuera, algo en la ventana. Saqué a mi hijo de ahí y dormimos en la sala. Por suerte, ni siquiera se despertó. Esto fue hace 3 días. He vuelto a dormir en el cuarto y a veces dejo de sentir esa presencia. Quizás fue solo mi sugestión. Creo que es lo más probable. Creo que sería una locura pensar en algo más, que mi relato favorito se vuelva contra mí. Gracias por su atención, comunidad. Y sobre todo, gracias por creerme.